noche y a las personas que también nos están acompañando a través de las redes sociales. Dios los bendiga ricamente. Sin más, voy a invitar a nuestra predicadora de esta noche, que trae esa unción maravillosa de parte de Dios y el consejo de Él para nuestra vida. Y en esta ocasión corresponde a otra hermana, otro instrumento útil y maravilloso en las manos de Dios, del equipo de servidores de RIB, nuestra hermana Mayra. Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿y cuántos tienen sueño? Ninguno. Amén. Porque hemos dispuesto nuestra vida para venir. Amén. A glorificar el nombre del Señor. Y en esta noche les voy a pedir que vamos a estar muy atentos. Amén. Porque las personas que de pronto pues somos delegadas o nos tomamos el tiempo, pues preparamos, ¿cierto? Y a veces es un poquito dispendioso o triste ver quizás la disponibilidad del pueblo cuando bosteza, cuando está cansado. Y yo entiendo que estemos cansados porque tuvimos un día de trabajo, pero hemos venido a glorificar a un Dios vivo, amén. Y vamos a poner lo mejor de nosotros. Vamos a recordar el tema de este mes, amén. ¿Y quién se acuerda? Y sanaré, y repararé o sanaré sus ruinas, amén. Sanaré sus ruinas, amén. Y damos la gloria a Dios por esa unción de nuestra pastora con esos temas a veces como tan complicados, ¿no? Pero pues damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Y Él quiere hablarnos en nuestra vida, amén. Y sé que, hermano, si usted vino, pues vino porque ama a Dios, amén. Y pues va a llevar lo mejor para su hogar, amén. Y en esta ocasión vamos a estar, el título que le he colocado es ¿y cuál es tu ruina? Amén. ¿Y cuál es tu ruina? Quizás a través de la vida, ¿cierto? Nosotros vemos que aunque ha pasado el tiempo, quizás 20 años, 10 años, 5 años, quizás hay áreas de nuestra vida que todavía tienen por allá escaramuzas, ¿cierto? O quizás las paredes todavía no están fuertes, o quizás todavía tienen esos hoyos que mencionaba nuestra pastora, ¿cierto? Y quizás solamente nuestro Dios lo conoce, ¿cierto? Quizás no hemos podido cambiar ciertas cosas, nos es difícil cambiar ciertas cosas de nuestro carácter, nos es muy complicado a veces cambiar ciertas mañas, se podría decir, ¿sí? Que traemos y que cargamos y que a veces interrumpen quizás esa buena relación que nosotros deberíamos tener con Dios. Sentimos muchas veces que nos hace falta para llegar. Cuando escuchamos una prédica, decimos a veces, uy Señor, sí, yo todavía estoy así. Y peor aún, cuando quizás se hace el llamado a personas que quieran servir en la obra. Y entonces algunas personas dicen, no, yo no, porque yo todavía estoy muy imperfecto. Yo todavía no, porque a mí todavía me falta mucho. Yo todavía no quiero porque es que la medida, el estándar de medida todavía no he llegado. Y quizás pasarán los años, 10, 20, 30 años y la medida nunca llegará. Porque no es así que nos mide el Señor. O sea, el Señor no quiere que haya ese estándar, ¿cierto que sí? Como de perfección, porque el único perfecto es Dios, amén. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Filipenses 3:7. Voy a estar leyendo, me disculpo por la voz, he estado como un poquito malita. Entonces, voy a estar leyendo en Filipenses 3:7. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor, debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás
no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. A Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Estas palabras las decía nada menos y nada más que el apóstol Pablo. Podríamos decir que el apóstol Pablo sí era don Pablo, ¿cierto? Don en el buen sentido de la palabra, o sea, una persona que había fundado iglesias, una persona que había escrito cartas, ¿cierto? Para sustentar a los hermanos, porque en ese tiempo no es como ahora que el internet y eso, ¿cierto? Había hecho muchas cosas, había extendido el evangelio, y cuando uno ve el mapa de la misión, eso se llama la obra misionera de Pablo, cuando uno estudia geografía bíblica, y uno puede ver que es bastante terreno lo que él avanzó, lo que caminó, y todo dice que ha logrado entender que todo lo que ha hecho pues no ha sido mucho, ¿cierto? Eso lo decía el apóstol Pablo, como lo repito, don Pablo. Y nosotros a veces nos creemos doña Omaira, ¿cierto? Y nos creemos sin hacer absolutamente nada. Entonces vemos que ese valor solamente nos lo da Dios. Amén. Solamente dice, es el valor de conocer a Cristo. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Y qué tiene que ver con cuál es tu ruina? ¿Cierto? Porque han pasado los años, hermanos, y sentimos que algo allá dentro de mí todavía falta, ¿sí? En algún área todavía, quizás el genio todavía me gana, quizás la lengua todavía me gana para hablar de los demás, o quizás todavía soy pronta para juzgar a los demás, ¿cierto? O sea, hay áreas en las que todavía no he sido pulida, o quizás que yo no lo he dejado hacer. Entonces ahí es donde está esa ruina. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu ruina? Porque si entendemos, Él reparará esas ruinas, y vamos a ver cómo lo va a hacer. Nuestra realidad nos lleva a ver múltiples imperfecciones en nosotros y en los demás, ¿cierto? Por eso nosotros somos prontos para juzgar, prontos para señalar, ¿cierto? O muchas veces está el otro extremo, cuando yo quiero tapar, que nadie vea lo que hay en mí, ¿cierto? Pero que el Señor lo conoce todo. El Señor sabe cómo soy yo, ¿cierto? El Señor sabe cómo es usted. El Señor quiere restaurar nuestra vida, ¿cierto? Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando nosotros entendamos que Él es el que nos da el valor, que ese infinito valor de conocer a Cristo Jesús y de actuar para Él es lo que me va a dar el valor a mí. ¿Listo? Entonces, quizás muchas predicaciones nos pasan, y quizás nos pasan ahí por el lado, y a uno a veces como que sale y a la media hora no se acuerda qué fue el mensaje de la palabra, porque esa misma condición hace que como que se permee la palabra, o sea, no haya cabida en nuestros corazones. Entonces, tenemos dos situaciones, ¿cierto? El cristiano que se cree estar listo, ¿cierto? El que dice, uy, yo sí diezmo, yo sí hago, yo sí vengo, yo sí doy, uy, yo sí estoy pendiente. Uy, qué pesar, mire, esta predicación era para mi hermano fulanito. Qué pesar que fulanito no vino, porque esta sí era para él, y para sutanito también había, para los demás, no para mí. Entonces está esa situación, o está la situación cuando realmente nosotros podemos decir, Señor, yo no estoy listo, todavía falta en mí, Señor, todavía falta que soluciones en mí esas ruinas, ¿cierto? Hay falta en mi corazón, pero es cuando nosotros reconocemos, cuando podemos acercarnos a Cristo. Quizás la estatura de muchos pues ha cambiado en los últimos tiempos, y no me refiero a la estatura física, ¿cierto? Quizás uno va viendo cómo las personas van cambiando cuando el Señor hace la obra. El apóstol Pablo
dice que desechó todo lo puso como por nada, ¿cierto? Y él no se dio látigo, ¿cierto? No se dio látigo por lo que había hecho antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Por todos los cristianos que persiguió, por quizás las cosas malas que haya hecho, ¿cierto? Sino que él, cuando conoció a Cristo, entendió que ese buen tesoro era Cristo y que ya lo malo había pasado y que eran cosas nuevas lo que había. Amén. Entonces vemos una palabra muy importante y una frase muy importante de la lectura que hice, y es el infinito valor de conocerlo. En eso es que nosotros nos debemos centrar, en el infinito valor que tiene haber conocido a Cristo, el infinito valor que tiene poder contar con Él, ¿cierto? Sabiendo que soy débil, porque es que Dios no quiere perfección, ¿cierto? Dios no quiere esa perfección, ¿cierto? No quiere esa fachada de perfección, sino quiere que nosotros seamos esas personas que pueden identificar que ese infinito valor de haberle conocido es lo que mueve nuestras vidas. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Sí. Bueno, amén. Vamos a mirar en 2 Corintios 4:7. Vamos a mirar 2 Corintios 4:7 y leo la palabra y dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas. ¿Cómo qué? Frágiles vasijas de barro. ¿De qué? Que contienen este gran tesoro. ¡Qué hermoso! Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, ahí están las ruinas, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Qué hermosa palabra. Me voy a permitir leerla nuevamente. Dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca, jamás abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Entonces vemos que el apóstol Pablo entendió que ese gran tesoro solamente viene a través de Cristo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta noche. Entonces yo traje aquí un vasito muy finito, mire. Esto tiene hasta oro, mire. ¿Sí ve? Y tiene hasta piedras preciosas ahí, mire. ¿Sí ve? ¿Quién no quisiera tomarse un tintico ahí? Pues todos, ¿cierto que sí? Y traje también aquí una vasijita de barro, vean. Feíta, carranchosita, sin colorcito, por dentro, vea, llena de imperfecciones, no la dejaron bien hecha, ¿cierto que sí? Y vamos a ver, mis amados hermanos, que nuestro Dios prefirió colocar ese precioso tesoro aquí. Ahí lo dice. Dice: en frágiles vasijas de barro, ¿cierto? Al Señor no le interesa esta fachada nuestra, al Señor, y no estoy hablando de la parte física, porque qué bonito, ¿cierto? Estar bien arregladitos, bien bonitos, ¿cierto que sí? Quizás en muchas enseñanzas antiguas, de pronto, y aún todavía, que no era permitido que uno se arreglara, ¿cierto? Yo trabajo con una profe que asiste a una iglesia de ese corte, que no, o sea, arreglarse no, ¿cierto? Entonces yo le digo con mucho cariño, yo le digo: yo sí me siento orgullosa, mi pastora es una ejecutiva lindísima, con su cartera, sus abrigos, hermosa,
Y yo me siento feliz porque ella es así, porque es muy bonita. Ella tiene otra mentalidad como del siglo XIX más o menos, ¿cierto? Pero no me refiero a la parte física, me estoy refiriendo a la parte interior. Al Señor no le interesa poner su valioso tesoro acá. Mire, quizás si estuviera en nuestra elección, nosotros diríamos, no, yo sí prefiero tomarme el tintico aquí, ¿cierto? Porque es que aquí se ve feo, ¿cierto? Es como desagradable, ¿cierto? Pero vemos a través de la palabra que Él prefirió poner ese valioso tesoro, ¿dónde? En la sensible vasija de barro. Y así nos ve el Señor. Mire, así nos ve, así te ve a ti y me ve a mí, así de sencillos, así, con imperfecciones, con carranchincito, con cositas escaramucitas, ¿cierto? Así nos ve el Señor, ¿sí? Y Él se dignó poner ese valioso tesoro en nuestra vida. Una vida ordinaria, una vida común, una vida del diario vivir. Eso es lo que quiere el Señor, ¿sí? Y para todos aquellos que pensamos que solamente cuando yo esté así de bonito el Señor me va a usar. No, la Biblia me enseña que no es así, ¿cierto? El Señor lo único que quiere es que nosotros seamos esas vasijas que nos dejemos moldear, ¿sí? Eso es lo único que el Señor quiere. No es una vida perfecta sin ruinas. El Señor no quiere una vida perfecta donde no haya ruinas. ¿Cuáles ruinas? ¿Cuáles pueden ser nuestras ruinas? Los dolores del alma, del corazón, las dificultades, los sueños que no se cumplieron, ese sueño que está ahí y que nunca se cumplió, que nunca entendimos porque el Señor no dio respuesta. Esos anhelos frustrados, porque hay muchas frustraciones en nuestro corazón. Esos quizás anhelos rotos, esos sueños rotos, esos sueños despedazados. Quizás uno puso su mirada tan alto, que le causó mucho dolor, ¿sí? Hubo quizás mucha aflicción en el corazón. Esas son ruinas que corresponden al alma. Es una vida esforzada lo que Dios quiere. Es una vida sencilla. Dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desecha, no lo desprecia, ¿cierto? No tenemos que esperar siendo lindos para que el Señor nos vea, sino normales, sencillos, tranquilos, corrientes, de la vida diaria. Así es como el Señor nos quiere. Aquella vida que reconoce su condición, que cuando viene y toma su corazón y dice, Señor, todavía me falta, todavía me airo, Señor, todavía muevo mi boca, Señor, para ofenderte con palabras horribles. Señor, todavía me falta afianzar mi fe, Señor. Todavía me falta esto, me falta aquello, todavía me equivoco en esto. Eso es lo que Dios quiere, una vida sencilla, una vida del normal, corriente, ¿listo? Una vida que identifique su ruina y que sepa cuál es su dificultad y que la ponga a los pies de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere vasijas tan bellas que nadie las quiera tomar porque se rompen, sino que seamos frágiles en sus manos. ¿Por qué frágiles? Porque para Él sería muy rápido romperla y volverla a hacer. No somos especiales, espectaculares, mire. No somos ni especiales, ni espectaculares, ni los número uno. No somos nada si no es por el amor del Señor. Ninguno podemos venir al Señor a decirle, ay Señor, mire, yo he predicado, Padre, aquí está mi hijo, uy, qué belleza de perla. Aquí está, Señor, los diezmos que yo he dado, véalos. Uy, Señor, mire, yo he ayunado, Padre. Mire, porque estaríamos siendo como los hipócritas, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, en esa oración tan sencilla, ¿cierto? Y a veces nosotros nos presentamos ante el Señor así, ¿cierto? Señor, pero es que usted no ve que es que yo sí soy juicioso, no ve que es que yo sí oro, no ve que yo sí voy a la iglesia, no ve que yo sí hago, ¿cierto? Mire aquel que no hace, mire aquel que no dice, pero si el Señor se digna tener misericordia de él, entonces ¿qué hacemos? Entonces ahí está,
tenemos que entender es por su gracia, por su amor, por su misericordia. Los dos textos que hemos leído me llevó a reflexionar en 3 puntos. Primero, tenemos un gran tesoro. ¿Quién tiene ese gran tesoro? Uy, hay poquitos que tienen ese gran tesoro. ¿Quién tiene ese gran tesoro? Ustedes, cada uno de ustedes, yo lo tengo, amén. Tenemos ese gran tesoro. El valor no está en mí, el valor no está en que sea bonita o fea o gorda o flaca, o que tenga o que no tenga, o que me ponga o no me ponga. El valor me lo da ¿quién? Él fue el que quiso depositar ese precioso tesoro. Entonces de ahora en adelante, cuando le venga a usted el enemigo a decirle, mire, usted sí es muy poca cosa, usted todavía se equivoca y es grosera, ¿cierto? No es algo que nos dé orgullo, ¿cierto? Pero pues el Señor conoce nuestra debilidad. Entonces le vamos a decir, sí, es verdad que todavía me falta esa medida, ¿cierto? Todavía esa es mi ruina, ¿sí? Pero el Señor depositó ese precioso tesoro en mí y tengo que hacerlo valer, amén. Cuando usted se sienta menos porque tiene una lucha muy, muy grande, entonces el Señor va a venir a usted y le va a recordar que usted es un valioso tesoro, que usted tiene imperfecciones, que usted y yo tenemos mucho que pulir, pero que Él depositó ahí ese valioso tesoro, amén. Y quiero que eso lo guarden en su corazón, que atesoren eso en su corazón. Usted no es cualquiera, ahí cualquiera del montón, cualquier mico de los palotes, dice un dicho. No, usted es un hijo de Dios y Dios colocó un valioso tesoro en usted y en mí, amén. Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. Segundo, Dios es el único que pone tesoros en vasos frágiles y de barro. O sea, Él es el único que se atreve. Si yo tuviese un diamante, yo no lo guardaría en esta cosita, ¿cierto? Quizás compraría un cofre muy, muy fino para guardarlo, ¿cierto? O si de pronto tuviese, ¿cierto?, una cadena muy pomposa de rubíes, ¿cierto? Olvídese que la vamos a guardar aquí, ¿cierto? Quizás esto sería lo menos que miraríamos. Feo, ¿sí? Para ponerlo encima del tocador, uy, qué feo, ¿cierto? Y con mi valiosa joya encima, pues no se vería tan bonito. Pero al Señor le plació poner ese valioso tesoro ahí, ¿sí? Esos rubíes y esas valiosas perlas, Él las colocó acá. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. Por eso es que los ojos del Señor son diferentes a nosotros. Nosotros no vemos las cosas como las ve el Señor, ¿cierto? Quizás el Señor nos vea más carranchosos que esta misma vasija. Quizás todavía nos falte tanto para pulirnos, pero Él colocó un valioso tesoro en nosotros. Él es el único que pudo hacer eso. Él es el único que puede levantar esas ruinas de nuestro corazón. Y Él es el único que ama a esas vasijas tan feitas, ¿sí? Como les digo, si a nuestra casa viniese un personaje importante, no le serviríamos el tintico en esto, ¿cierto? Porque sería tan importante que nos daría vergüenza que viera que nuestra vajilla sería de barro. Sacaríamos lo mejor, algo así. No estaríamos conformes. Pero el Señor se dignó amar estos vasitos tan feitos que somos cada uno de nosotros, imperfectos, mañosos, todavía perezosos, todavía débiles en muchas cosas. Pero el Señor así nos amó y puso su valioso tesoro en nosotros. Y tercero, el poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Eso es algo que nosotros debemos entender, que el poder de Dios es misericordia de Dios, ¿cierto que sí? Que la honra no nos la damos nosotros mismos, por lo que hagamos, por cómo nos dirijamos a los demás, porque yo soy, porque yo he estudiado, porque yo sí sé hablar, porque yo sí me sé expresar. No, la honra no la damos nosotros mismos, la honra nos la da Dios, amén. ¿Sí? El que otra persona sienta respeto, ¿cierto?
o que sienta autoridad en una persona de Dios, eso no lo dio la misma persona, lo dio Dios. Amén. Entonces, nos coloca en una situación que nos exige que tenemos que cambiar la forma como oramos y como nos dirigimos a Dios. No es solamente decirle, Señor, dame, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi familia, cambia a mi hermano, cambia a mi hermana. No, es Señor, transforma mi vida. Señor, transforma estas ruinas que todavía tengo en mi corazón. Transforma esa ruina que es el odio, el rencor, ¿cierto? El desacuerdo, la ira, la contienda, porque de esas cosas no se agrada al Señor. Amén. Entonces es eso. Y es poder pedir que ese gran poder y ese valioso tesoro que Dios colocó, nos lo colocó a nosotros para saberlo administrar. Amén. Él colocó ese valioso tesoro. Yo me imagino, pues solo piedras preciosas. En un vaso tan imperfecto como lo soy yo. En un vaso tan imperfecto. Probablemente todos ustedes pueden ver infinidad de defectos en cada uno de nosotros, en mí, en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero Él no. Mire que Él no se detuvo en eso. Él puso un valioso tesoro ahí, porque Él nos ama. Y a los ojos de los demás podemos ser los más pecadores, los más faltos de, ¿cierto? Pero el Señor puso su valioso tesoro. Y el Señor quiere restaurar nuestras vidas. Entonces tenemos que volver a empezar. Pero ¿cómo volvemos a empezar? Como dice Jeremías. Vamos a Jeremías 18. Ahí hay como una parábola que es el alfarero y el barro. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que él la aplastó. Dice mi versión. La aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que el alfarero hizo con ese barro. Esa es la ventaja de ser barro, mis hermanos. Al ser barro, el Señor vuelve, rompe, destruye, aplasta, acaba con esas ruinas y vuelve y nos forma como a Él le gusta, ¿sí? Como a Él le gusta. Y probablemente pase mucho tiempo y el Señor seguirá puliendo. Todas esas escaramuzas las seguirá puliendo el Señor. Entonces nunca seremos perfectos. Entonces ahí los que dicen, no, es que yo voy a esperar que sea más juicioso, pues ahí le va a llegar el anticristo y resulta que no va a servir, ¿cierto? Ahí le van a dar los 100 años y nada, ¿cierto? Hermano, que mire que faltan ujieres, ¿cierto? Para empezar en algo. No, es que yo todavía estoy esperando que el Señor me transforme, será en un elemento celestial que vuele o algo así, porque el Señor no, el Señor vea, mire cómo nos ve, imperfectos, corrientes, pero en esas imperfecciones el Señor se glorifica. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que tenemos la oportunidad de volver a empezar. Probablemente yo me equivoque 1570 veces cada día, pero tengo la oportunidad de volver a empezar. Quizás usted también se equivoca muchas veces, quizás menos veces que yo, ¿cierto? Pero tenemos la oportunidad de volver a empezar. Tenemos la oportunidad que el Señor vuelva y aplaste, vuelva y diseñe y vuelva y diga cómo quiere vernos, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar? Como vasijas de barro. No anhele ser esto. Muy bonito y todo, pero no anhele brillar como oro, tener rubíes, piedras. No anhele ser eso, porque el Señor se agrada es de las vasijas de barro, ¿sí? De la gente común y corriente,
La gente que puede reconocer que Él es Dios y que el poder proviene de Él. Entonces, ¿el Señor puede restaurar nuestra ruina? Claro que sí, porque Él vuelve y moldea ese barro a su libre albedrío, porque Él es poderoso para hacerlo. Que todavía en mí hay escaramuzas y todavía hay que echar lima, claro que sí, pero el Señor está ahí para fortalecernos, para restaurarnos, para amarnos, para que podamos entender como lo entendió Pablo después de haber estado en la cárcel, después de haber sufrido hambre, necesidades, persecución, ¿cierto? Que es el poder de Dios el que nos hace ver diferentes, ¿sí? Y por eso, aunque el mundo nos desprecie porque somos así, feitos, desgalamidos, ¿cierto? Sin gracia, ¿cierto? Pero el Señor colocó un gran tesoro en nosotros, ¿cierto? Y eso es lo que verdaderamente vale, eso es lo que verdaderamente importa. Entonces, ¿qué quiero que usted se lleve a su vida para que cuando le vengan esos pensamientos, usted piense? Número 1, soy un gran tesoro, soy una vasija hermosa porque el Señor colocó un gran tesoro en mí, ¿cierto? Número 2, Dios es el único que utiliza vasijas feitas, como usted y como yo, para colocar grandes tesoros, para poner piedras preciosas ahí. Él es el único que se le ocurre eso. Y tercero, el poder de Dios no proviene de nosotros mismos. La honra que nosotros queremos, ¿cierto? Esa no es la que agrada a Dios. Ay, que me aplaudieron, uy, qué hermana, que, bueno, gracias, ¿cierto? Pero no me añade a mí nada, ¿cierto? Esa honra no nos la da, sino únicamente Dios. Por eso damos la gloria y la honra al Señor, amén. Porque el Señor es el que da testimonio de nosotros. Y si usted quiere ser hermoso, pues tenemos que orar, tenemos que cumplir, tenemos que ser juiciosos, tenemos que poner todo de nosotros para que el Señor cada día lime esas escaramuzas. Y entonces ahora cuando usted se vea que es así feíto en el espejo, que todavía le falta, no se preocupe, piense que en esas vasijas de barro es donde el Señor se glorifica. En esas vasijas feitas es lo que el Señor quiere ver, amén. Y que vea, aunque todos quisiéramos tomar en pocillos de oro, pues eso no, ni añade, ni trae, ni quita, ¿cierto? Sino que Dios es el que nos da la honra, amén, 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 amén. Vamos a estar puestos en nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle al Señor en que en su santa misericordia nos ayude a ser vasijas de honra, amén. Y que cuando Él venga y destruya eso feo y horrible que somos nosotros, que hay en nosotros, podamos resistir, amén, para cuando Él limpie esas ruinas en nuestra vida y podamos sentirnos libres y limpios, amén. Entonces quiero que incline su rostro y que piense quizás en eso guardado que usted tiene, en esas todavía cositas feas que tiene usted en su vida y que usted las conoce y Dios también las conoce, para que el Señor lime y haga su obra perfecta, amén. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Nos sentimos honrados, Padre, porque no es, Dios de la gloria, como la mente humana y el ojo humano puede categorizar algo bonito y algo feo. Tú en algo tan sencillo como una vasija de barro, Señor, tú depositaste, Padre, un gran tesoro y me viste a mí, Señor, y viste a cada uno de mis hermanos como una vasija de barro, Padre mío. Y hoy nos sentimos honrados de ser vasijas de barro. Hoy nos sentimos, Señor, Dios de la gloria, felices de ser esas vasijas de barro, Padre, porque en esas vasijas de barro tú colocaste un hermoso tesoro, Padre mío. Y ese tesoro, Señor, Dios de la gloria, tendremos que aprenderlo a cuidar, Señor. Señor, aprenderlo, Dios de la gloria, a valorar, Padre, porque esa honra no viene sino de ti, mi Jesús. Padre, yo coloco, Dios de la gloria, este corto pensamiento en el corazón de tus hijos, Padre, para cuando venga la debilidad, Señor, para cuando venga la angustia, la tristeza, el dolor, la flaqueza, Señor, aquellos sueños no cumplidos,
aquellos anhelos rotos, Dios de la gloria, aquellos sueños destruidos, Padre mío, tú vengas y nos recuerdes que somos vasos frágiles, que somos vasijas de barro, pero que tenemos y contenemos un gran tesoro que eres tú, mi Señor. Porque eso eres tú, un gran tesoro, y lo has colocado en mi vida y en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Poderoso Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos has concedido al podernos congregar en este lugar y poder atesorar el consejo de tu palabra en nuestra vida. Gracias por el pueblo que llegó a este lugar, por cada persona que estuvo conectada a través de las redes sociales. Les bendecimos en tu nombre, Jesús de Nazaret. Declaramos cielos abiertos y la cobertura del Todopoderoso en nuestras vidas, en el hogar, en la familia, en el nombre de Jesucristo, en nuestra nación, Dios poderoso. Estamos en tus manos y solamente al abrigo tuyo haya descanso nuestra alma. Bendito sea el Todopoderoso. Gracias, Jesús. Agradezco al Señor por esta oportunidad y le recuerdo a todos los hermanos, la membresía de RIB, que el domingo estamos iniciando nuestra escuela de fundamentos bíblicos. Iniciamos el primero al segundo, tercero y cuarto módulo. Y los esperan a todos a las 9 de la mañana. Si hay 8, a las 8, perdón. Sí, a las 8, es a las 8. A las 8 de la mañana. Si hay alguien que no sea, alguna persona que no se ha inscrito todavía, no se ha inscrito para el curso, entonces los sugieres tienen los formularios de inscripción. Recuerde que esta escuela de fundamentos es importante para que usted pueda también pasar a ser parte activa de este ministerio, y si no ha bajado a las aguas, es una bella oportunidad para que, conociendo de Jesucristo, lo pueda hacer. Dios me los bendiga. Feliz noche para todos.